Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga en este nuevo día. Vamos a empezar esta mañana pidiendo siempre la bendición del Señor, su guía. Hoy vamos a tener dos temas, el tema del perdón, y ya está nuestra hermana Amalia con nosotros con el tema del estrés. Así que va a ser una mañana muy provechosa para todos. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre amado, estamos en tu presencia en esta mañana, agradecidos siempre por concedernos vida y salud, por estar con nosotros, con tu protección, con tu ayuda. Señor, y en esta mañana pedimos bendición sobre tu siervo Jeremías, Señor, que tú le guíes en la lección de esta mañana. Igualmente oramos por nuestra hermana Amalia, Señor. Gracias por su tiempo también que dedica para enseñarnos algo más. Padre, dirígenos, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Adelante, Pastor Jeremías. Buenos días. Buenos días a todos. Es un privilegio estar reunido con ustedes de nuevo. Vamos a continuar hoy con nuestra serie del perdón bíblico. Y pues hemos aprendido bastante ya esta semana, gracias a Dios, de la manera que Dios nos perdona. También hemos aprendido sobre la confesión diaria de los pecados y de la misma manera también sobre la importancia de perdonar a los demás de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y hoy vamos a continuar con la pregunta si podemos perder el perdón de Dios. Pues yo creo que hay muchos que se enseñan estos días que es posible perder el perdón de Dios o perder la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces me gustaría tratar este tema hoy pensando si es posible, si puedo perder el perdón de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios enseña que es imposible perder el perdón de Dios que tenemos en Cristo. Es imposible perder la salvación en Cristo. En otras palabras, todos los que han nacido de nuevo en Cristo, los que realmente han nacido de nuevo, serán preservados por Dios hasta el fin. Y ellos mismos, los creyentes verdaderos, perseverarán en la fe hasta el final. Entonces, hoy vamos a considerar tres verdades y con bastante apoyo bíblico para entender que es imposible perder el perdón de Dios. La primera verdad es que Dios nos preserva, Dios preserva la fe de todos los suyos. En segundo lugar, nosotros, los creyentes verdaderos, nosotros tenemos que perseverar en la fe. Y vamos a ver también en tercer lugar que los falsos cristianos no perseveran en la fe. Entonces, tres verdades. Dios nos preserva, nosotros perseveramos, pero los falsos cristianos no perseveran en la fe. Entonces, vamos a ver que es imposible perder el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, Dios preserva a todos los suyos. Pueden mirar conmigo en Juan capítulo 6, versículos del 37-40 en la pantalla. Dice, todo lo que el Padre me da, y obviamente Jesucristo está hablando, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces este pasaje es claro que Dios preserva a todos los suyos.
Dios no permitirá que ninguno de los suyos se pierda. Pues Cristo habla en el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. En otras palabras, todos los que Dios ha elegido para vida eterna vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe para salvación. Y Cristo dice, y al que a mí viene no le echo fuera. Cristo no rechazará a ninguno que viene a él en arrepentimiento y fe pidiendo el perdón de sus pecados. Entonces Cristo dice que él descendió del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió, que es Dios Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? El que le envió, que de todo lo que me diere, dice Cristo, no pierda yo nada. Cristo Jesús no perderá a ninguno de los suyos, no permitirá que ninguno de los suyos pierda la salvación, pierda el perdón de pecados, pierda esa relación. Y para enfatizar el punto en el versículo 39, Cristo dice, sino que lo resucite en el día postrero. Todos los elegidos que el Padre le ha dado al Hijo, ninguno de ellos se perderá, sino que Cristo resucitará para vida eterna a todos aquellos en el día postrero. Entonces, todos los que ven al Hijo y creen en Él tienen vida eterna. Cristo dice una vez más, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ninguno de los suyos se pierda. Dios preserva la fe de todos los suyos. Otro versículo que podemos mirar, Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. De nuevo, un pasaje conocido, las palabras del Señor Jesucristo. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y en este mismo capítulo de Juan 10, Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Entonces, todas las ovejas de Cristo, los elegidos, los que han llegado a poner su fe en Él para vida eterna, conocen a Cristo y le siguen. Y Cristo dice en el versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces estamos doblemente protegidos en la mano del Señor Jesucristo y también en la mano de Dios Padre. Y Cristo dice, no perecerán jamás. Él nos ha dado vida eterna y jamás pereceremos, jamás estaremos separados de Dios, jamás podremos perder nuestra relación con Él, jamás podremos perder el perdón de pecados. Tristemente algunos han mirado este versículo y han dicho, bueno, entonces nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, pero nosotros mismos podemos salirnos. Eso no es cierto, hermanos. No podemos salirnos de las manos de Dios. Cuando dice nadie, también nos incluye a nosotros mismos. Ni nosotros mismos podemos arrebatarnos de la mano de Cristo. Estamos 100% seguros en Él, porque Dios es el que nos ha dado vida eterna. Dios es el que no permitirá que perezcamos espiritualmente jamás. Dios es el que no permitirá que nadie ni nada nos arrebate de su mano. Entonces Dios preserva la fe de todos los suyos. Dios asegura que todas las ovejas llegarán a su reino eterno. Ninguno se perderá. Luego podemos mirar en Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Los apóstoles entendieron que nuestra salvación es segura. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 5, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Está hablando del día del juicio venidero. La ira santa de Dios que será derramada sobre los que rehúsan arrepentirse y creer en su Hijo. Pero por Cristo seremos salvos de la ira de Dios. Seremos salvos de la condenación eterna. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Fíjense, hermanos, que el argumento es del menor al mayor. Por eso dice 2 veces mucho más. Entonces, si ya fuimos justificados en su sangre, justificados significa que ya fuimos declarados justos por Dios. Desde el momento que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, fuimos justificados, declarados justos en el tribunal de Dios una vez para siempre. No es un deseo para el futuro, ya es un hecho. Por eso dice, estando ya justificados en su sangre. Entonces, en el primer versículo de Romanos 5, Pablo dice, habiendo sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por la fe en Cristo ya fuimos absueltos, justificados delante de Dios, porque sucedió ese glorioso intercambio. Toda nuestra maldad, toda nuestra injusticia fue cargada contra Cristo en la cruz del Calvario, y toda su justicia fue acreditada en nuestra cuenta únicamente por la fe. Como dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, aunque no conoció pecado, Cristo, Dios lo hizo pecado por nosotros para que en él fuésemos hechos la justicia de Dios. Entonces, en el momento que nosotros creímos en Cristo, ya fuimos justificados una vez para siempre. Y si eso es cierto, y lo es, Pablo dice, mucho más por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Entonces, si Dios ya nos ha dado nuestra sentencia final, y la sentencia es justo, no porque seamos justos en nosotros mismos, sino porque estamos vestidos con la justicia perfecta de Cristo una vez para siempre. Si Dios ya nos ha dado nuestra sentencia final, y esa sentencia es justo, no culpable, tenemos la garantía de que seremos salvos de la condenación eterna, seremos salvos de la ira venidera, seremos salvos en el día postrero. Y luego Pablo llega a enfatizar, porque si siendo enemigos, todos éramos por naturaleza enemigos de Dios debido a nuestros pecados, pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es decir, antes éramos enemigos, ahora hemos llegado a tener paz con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, si Dios ya nos ha adoptado hijos suyos, si ya tenemos paz con Él, si no hay ningún pecado que estorbe que tengamos una relación con Dios, podemos estar seguros que Dios nos dará entrada en su reino en el día final. Porque si ya nos ha justificado, si ya nos ha reconciliado una vez para siempre, ¿cómo nos va a echar de su presencia? ¿Cómo nos va a condenar? Pablo dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación hoy, no habrá condenación mañana, no habrá condenación en 100 años, no habrá condenación nunca jamás para los que estamos en Cristo Jesús por la fe. Entonces, Dios, el que comenzó la buena obra en nosotros, justificándonos, reconciliándonos, también nos glorificará en el día final. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 30, y a los que predestinó, en otras palabras, a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, es una cadena inquebrantable. Ninguno se pierde. Miren el versículo de nuevo. ¿Cuántos se pierden en esa cadena? Ninguno. A los que Dios predestinó, ¿a cuántos llamó? A todos. Y a los que llamó, ¿a cuántos justificó? A todos. Y a los que justificó, ¿a cuántos glorificó? A todos. Ninguno de los suyos se perderá. Todos los que han sido predestinados para vida eterna serán llamados eficazmente a la fe en Cristo para salvación. Y todos los que han sido llamados eficazmente a la fe en Cristo pondrán su fe en Cristo y serán justificados. Y para muchos de nosotros ya hemos sido justificados por la fe en Cristo. Y para los que ya hemos sido justificados, seguramente seremos glorificados. Fíjense que para Dios
nuestra glorificación futura es tan segura, es una garantía tan inquebrantable, que la Biblia habla de nuestra glorificación futura en tiempo pasado. ¿Se fijaron? Dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Tú y yo sabemos que no hemos sido glorificados todavía. Todavía Dios no nos ha librado de la presencia del pecado en nuestras vidas. Todavía no hemos entrado en ese reino eterno. Pero para Dios es una garantía tan segura que habla como si ya hubiera sucedido. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hermanos, es una cadena inquebrantable. Todos los predestinados son llamados, todos los llamados son justificados, todos los justificados son glorificados. ¿Cómo podemos concluir que alguien que ha sido justificado por la fe en Cristo llegue a perder su salvación? ¿Cómo podemos concluir que alguno de los justificados pudiera no llegar a la gloria? Es imposible, porque Dios preserva a todos los suyos. Por eso Pablo dice a los Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Dios es el que ha comenzado la buena obra en nosotros. Dios es el que nos eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios es el que nos llamó por su Espíritu Santo eficazmente a la fe en Cristo. Dios es el que nos ha justificado, el que nos ha reconciliado, el que nos ha regenerado de nuestra muerte espiritual, el que nos ha adoptado hijos suyos. Si Dios ya ha comenzado esa buena obra de salvación en nosotros, tenemos la garantía de que Él terminará lo que ha empezado. Él perfeccionará lo que ha empezado en nosotros. En el día de Cristo Jesús, cuando Él regrese por su iglesia, nosotros seremos glorificados, seremos conformados perfectamente al carácter de Cristo Jesús. Hermanos, Dios preserva a todos los suyos. Por eso ningún cristiano puede perder la salvación en Cristo. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13-14, dice, en Él, en Cristo, también vosotros, y está hablando de los creyentes gentiles, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones para ser sellado por el Espíritu Santo? Solamente dos condiciones. Haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio. Entonces, haber oído el Evangelio de Jesucristo y haber creído en Él. Si yo he oído el Evangelio y he creído en el Señor Jesucristo, he sido sellado con el Espíritu Santo prometido, la tercera persona de la Trinidad. Y Pablo dice que ese sello es la garantía, las arras, la primera cuota, podemos decir, de nuestra herencia. Entonces nosotros sabemos que en Cristo por la fe somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y obviamente nuestra herencia completa nos será dada en el día final cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero ¿cómo sabemos que llegaremos al día final? ¿Cómo sabemos que Dios nos dará una herencia completa? Porque ya nos ha dado las arras de nuestra herencia, la primera cuota. El anillo de compromiso, podemos llamarlo. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la garantía de que nosotros llegaremos al día de redención siendo hijos amados de Dios. Porque Dios preserva a todos los suyos.
Eso es exactamente lo que dice el apóstol Pedro también en su primera carta. Dice en primera de Pedro 1, 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, ¿cómo es nuestra herencia en Cristo Jesús? Incorruptible, jamás se corromperá. Incontaminada, jamás se contaminará. Inmarcesible, y es una herencia reservada en los cielos para nosotros. En otras palabras, cuando lleguemos al cielo, a la presencia del Señor, recibiremos la plenitud de nuestra herencia en Cristo. Pero miren el versículo 5 ahora. El apóstol Pedro dice que sois guardados, es decir, protegidos, preservados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces ya fuimos justificados en Cristo Jesús, estamos siendo santificados y en el día final seremos glorificados. Nuestra salvación, que ya fue lograda una vez para siempre en la cruz, nos será aplicada por completo en el día final. Y la buena noticia, hermanos, es que somos guardados. Para aquel día postrero somos guardados no por nuestras propias buenas obras, no porque seamos buenas personas, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe que es en Cristo Jesús. Y estamos seguros de que por la gracia de Dios alcanzaremos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que Dios preserva la fe de todos los suyos. En esa carta de Judas, el hermano del Señor Jesucristo según la carne, al final de su carta, en su doxología, en su expresión de alabanza al Señor, él dice estas palabras, me encantan. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, el apóstol Judas dice que Dios es poderoso, Dios es capaz de guardarnos sin caída. Eso no significa que nunca nos caeremos en pecado. Lo que significa es que nunca nos caeremos para no volver a levantarnos. Nunca nos caeremos de tal manera que lleguemos a renunciar la fe en el Señor Jesucristo. Así que Dios nos guarda sin caída para presentarnos sin mancha delante de Él. En el día final, todos los que estamos hoy en Cristo por la fe, seremos presentados sin mancha, sin arruga, sin defecto delante de Dios en el día final, habiendo sido revestidos con la justicia perfecta de Cristo. Para ilustrar este versículo, escuché la historia de un papá que estaba caminando por la calle con su hijo de 2 años. Y el niño apenas estaba aprendiendo a caminar bien. Entonces el niño tenía a su papá agarrado de la mano. Iban caminando y cada 2, 3 pasitos el niño le soltaba la mano y se caía. Y luego se volvía a levantar. Y otra vez de nuevo caminaban 2, 3 pasitos y el niño se caía. Y después de que eso sucediera varias veces, el niño le dijo al papá, papá, ¿por qué mejor tú no me agarres por la mano? Así que el papá le agarró a su hijo de la mano y no le soltó. Y el niño no se volvió a caer. Hermano, la razón que nosotros llegaremos glorificados en el día final, la razón que no perderemos nuestra salvación, no es porque tenemos a Dios agarrado súper bien de la mano. Es porque Dios nos tiene agarrado a nosotros. Es porque estamos en sus manos, en la mano de Cristo, en las manos de Dios Padre, doblemente guardados. Y Él es capaz para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Así que, hermanos, es imposible perder el perdón de Dios. Es imposible
perder la salvación. Dios preserva la fe de todos los suyos. Esa es la primera verdad que vamos a aprender hoy. La segunda verdad es que nosotros tenemos que perseverar en la fe. Y todos los creyentes verdaderos sí perseveren en la fe. Eso no significa que nunca llegaremos a pecar. Obviamente seguimos pecando diariamente. Eso no significa que nunca tendremos momentos de duda o momentos donde de pronto nuestra fe flaquea. Pero todos los creyentes verdaderos seguirán confiando en Cristo Jesús hasta el final. Cristo mismo dice en Mateo capítulo 24, versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, para ser salvos en el día final, tenemos que perseverar en la fe, tenemos que continuar creyendo en el Señor Jesucristo, seguir dependiendo únicamente de Él como nuestra fuente de justicia. También podemos mirar en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nos encanta el versículo 32, ¿no? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias a Dios en Cristo hemos sido hechos libres, libres de nuestra esclavitud al pecado, libres de nuestra esclavitud al diablo, libres de condenación eterna. Pero fíjense, hermanos, para ser verdaderos discípulos de Cristo hay una condición. ¿Cuál es la condición? Cristo dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso no está diciendo que tenemos que llegar a cierto nivel de obediencia. No está diciendo si tú llegas al 80% de obediencia, ya eres un discípulo de Cristo. No es eso. Está hablando de permanecer en la palabra del Evangelio, permanecer en la fe en Cristo. En otras palabras, si seguimos confiando en Cristo Jesús hasta el día final, podemos estar seguros que realmente somos sus discípulos. Entonces, todos los creyentes verdaderos perseveren en la fe. Pablo dice lo mismo en Colosenses 1. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Cristo nos ha reconciliado con Dios en su cuerpo de carne por medio de la muerte, otra vez para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Pero fíjense que hay una condición. Dice, si en verdad permanecéis, ahí está la palabra de nuevo, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Eso está hablando de lo que a veces llamamos la perseverancia de los santos, que todos los creyentes verdaderos en Cristo perseverarán en la fe hasta el final. Entonces, nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pero para llegar santos y sin mancha delante de Él en el día final, tenemos que permanecer fundados y firmes en la fe. Tenemos, en otras palabras, que seguir dependiendo únicamente de Cristo como nuestro Señor y Salvador, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Si una persona no persevera en la fe, está mostrando que su fe nunca era una fe verdadera. No ha perdido la salvación, como vamos a ver, pero sí puede manifestar que nunca tenía una fe auténtica. Otro versículo que nos habla sobre la importancia de la perseverancia, Hebreos capítulo 3, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Cuando el autor de Hebreos escribió su carta, había una gran tentación para los cristianos de negar la fe, porque la persecución se estaba aumentando, estaban empezando a quitar las casas de los cristianos, a despedirlos de sus trabajos, a ponerlos en la cárcel.
Entonces era muy fácil para los cristianos judíos simplemente renunciar la fe en Jesucristo, decir, no, yo no creo en Jesucristo, no me persigas. Entonces toda la carta de Hebreos fue escrita para animar a los cristianos a perseverar en la fe, a seguir confiando en Cristo y confesando a Cristo como Señor y Salvador a pesar de las persecuciones y las aflicciones. Así que hay muchas exhortaciones en el libro de Hebreos animándonos a seguir confiando en Cristo, a perseverar en la fe. Primera de Juan 2, versículo 19, un versículo de suma importancia cuando pensamos si es posible perder la salvación o no. Primera de Juan 2, 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahí está la palabra de nuevo, permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando el apóstol Juan escribió esa carta a la iglesia en Éfeso, parece que había sucedido una gran apostasía en la iglesia. Muchos que habían profesado la fe en el Señor Jesucristo, que habían sido bautizados, que habían sido miembros de la iglesia, se habían apartado, habían salido de la iglesia, habían llegado a negar la fe en el Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la conclusión del apóstol del apóstol Juan al ver esa gran apostasía, ese gran apartamiento de la fe? ¿Qué dice el apóstol Juan? Dice, ¿salieron de nosotros porque habían perdido la salvación? No, no lo que dice. Dice, salieron de nosotros, es decir, llegaron a negar a Cristo. ¿Por qué? Porque realmente no eran de nosotros. Nunca habían sido creyentes verdaderos, nunca habían nacido de nuevo de verdad. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, si hubiesen sido creyentes verdaderos, ¿qué habrían hecho? Habrían permanecido con nosotros, habrían permanecido en la fe, habrían perseverado en la confianza en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué salieron? ¿Por qué llegaron a apostasarse? ¿Por qué llegaron a negar la fe? Para manifestar que no todos son de nosotros. No todos los que profesen la fe en Cristo son creyentes verdaderos. Alguien ha dicho que una profesión de fe no es necesariamente una posesión de fe. Es posible profesar la fe sin tener una fe verdadera. Es imposible perder la salvación, hermanos. Pero hay muchos que dicen ser cristianos que realmente no lo son y tarde o temprano van a manifestar por su falta de perseverancia que realmente no conocen al Señor. Porque todos los creyentes verdaderos, a pesar de sus luchas, a pesar de sus pecados, a pesar de los altos y los bajos en la vida cristiana, van a seguir confiando en Cristo hasta el fin. Entonces esa es la segunda verdad. Primera verdad, Dios preserva a todos los suyos. Dios preserva la fe de todos los suyos. Todos los justificados serán glorificados. Segunda verdad, todos los creyentes verdaderos perseveren en la fe. La última verdad es que los falsos cristianos no perseveran. Y ya vimos eso para comenzar en 1 de Juan 2:19. Pero sabemos a lo largo del Nuevo Testamento hay varios ejemplos de falsos cristianos. Obviamente, tal vez el más reconocido es Judas Iscariote. Cristo dice en Juan capítulo 6, versículo 64, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Pues obviamente el que le había de entregar era Judas Iscariote. Pero había otros también que profesaban la fe que realmente no creían. Es por eso después de las palabras difíciles de aceptar de Cristo en Juan capítulo 6, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No sabemos cuántos, pero muchos. Muchos que habían seguido a Jesús hasta aquel momento se apartaron, volvieron atrás, ya no andaban con él, ya no siguieron en la fe y mostraron ser creyentes falsos, falsos cristianos.
Pablo también habla de falsos hermanos. Gálatas 2:4 dice, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, escondidos, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Algunos que habían profesado la fe en Cristo, pero realmente eran judaizantes tratando de convencer a los cristianos que tenían que guardar la ley de Moisés a fin de ser justificados. Y Pablo reconoce que no eran verdaderos, no eran cristianos verdaderos, eran falsos hermanos. Cristo Jesús habla de eso en Mateo capítulo 7, un pasaje conocido. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo dice, muchos me dirán aquel día, es decir, en el día final, el día de juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Cristo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces es obvio, hermanos, que hay muchos que se creen cristianos que no lo son. Hay muchos que piensan que son creyentes, pero no lo son. Ellos le dicen a Jesús, Señor, Señor. Saben las palabras correctas. Han confesado a Jesús como Señor, pero no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no tienen una fe verdadera. Y su fe verdadera no se manifiesta en obediencia al Señor. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que realmente creen en Cristo Jesús quieren obedecer al Señor. Y dice que ellos hicieron milagros. Hicieron señales, Señor, Señor, ¿no profetizamos en su nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? En tu nombre hicimos muchos milagros. Pero fíjense lo que dice Cristo. Cristo no dice, bueno, comenzaron bien, pero perdieron la salvación. No. ¿Qué dice? Nunca os conocí. En otras palabras, jamás eran míos. Jamás pertenecían a mi reino. Jamás tenían una fe verdadera. Apartados de mí, hacedores de maldad. Los falsos cristianos no perseveran en la fe. Un pasaje que muchos usan para tratar de convencernos de que es posible perder la salvación se encuentra en Hebreos capítulo 6. Y este pasaje es un poco complicado, es un poco difícil de interpretar, seguramente, pero quiero mostrarles que este pasaje no enseña que se pierde la salvación. Entonces, Hebreos capítulo 6, comenzando en el versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, de nuevo, el autor de Hebreos está dando una fuerte advertencia a los cristianos a no cometer apostasía. Esa fue la gran tentación, de no seguir confesando a Jesús como el Cristo, a no seguir confiando en el Señor Jesucristo por temor a la persecución, por temor a perder sus bienes materiales, por temor a perder su libertad, por temor a perder todo lo que tenían en esta vida. Entonces, lo que el autor de Hebreos hace en los versículos del 4 a 6 es mostrarles que no es posible confesar a Cristo solamente cuando nos dé la gana. Entonces, hoy le confieso, Él es Señor y Salvador. Luego mañana vienen a perseguirme y me preguntan, ¿usted cree que Jesús es el único Señor y Salvador? Y yo digo, no lo creo, porque yo no quiero ser perseguido. Y ya cuando pase la temporada de fuerte persecución, ahora sí soy cristiano de nuevo. No funciona así.
No podemos confesar a Cristo cuando es conveniente y negarle cuando no es conveniente. Entonces, el autor de Hebreos habla hipotéticamente de los que quisieran recaer y luego ser renovados a arrepentimiento cuando les es conveniente. Y el autor de Hebreos está diciendo eso es imposible. Si ustedes ya fueron iluminados, si ya gustaron del don celestial, si ya fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, si ya gustaron de la buena palabra de Dios, si ya gustaron de los poderes del siglo venidero, y ustedes dicen, pero ya no quiero seguir a Cristo, ya no quiero confesarle. No pueden venir después y decir, ahora sí quiero. No. Las personas que solamente confiesan a Cristo cuando es conveniente están demostrando que no tienen una fe verdadera. Por eso habla de los dos tipos de tierra, ¿no? De la tierra que sí produce hierba provechosa, de la tierra que sí da buen fruto, pero también habla de la que produce espinos, de la que es reprobada, de la que está próxima a ser maldecida, de la que está próxima a ser quemada. Pues sabemos de la palabra de Jesucristo que la palabra de Dios, la semilla, se esparce sobre diferentes tipos de terreno. Y Cristo habla de que uno de esos tipos de terreno es el tipo que recibe la palabra con gozo, pero luego llegan las dificultades, las persecuciones, las tribulaciones y ahogan la palabra y no da fruto. También habla de algunos que al principio parece que son creyentes, pero luego los afanes de la vida, los deseos de la carne les aparten de dar fruto. Pero los que realmente somos verdaderos, vamos a dar fruto. Entonces, es interesante que en el versículo 9, el autor de Hebreos dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. En otras palabras, él está diciendo, yo no creo que ustedes son falsos cristianos. Yo no creo que ustedes van a cometer apostasía. Yo no creo que se van a apartar del Señor. Creo que tienen salvación. Solamente es una advertencia diciéndoles, si no perseveren en la fe, no van a ser salvos. Los falsos cristianos no perseveren, pero los creyentes verdaderos sí perseveren en la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? La seguridad de la salvación. Ningún creyente verdadero puede perder la salvación. Ningún cristiano de verdad puede perder el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Dios Padre nos eligió en Cristo para vida eterna. Dios el Hijo compró nuestra salvación una vez para siempre en la cruz. Y Dios el Espíritu Santo nos selló para el día de redención. Pero de pronto tú estás pensando, excelente, estoy seguro de que ningún creyente verdadero puede perder la salvación. Pero ¿cómo puedo saber si yo soy un creyente verdadero? ¿Cómo puedo saber si yo tengo una fe verdadera, si tengo vida eterna? Podemos terminar con 3 preguntas de reflexión. La primera, ¿tengo una fe hoy en Jesucristo para salvación? Hay muchos cuando piensan en la seguridad de salvación o piensan en ese tema si realmente son salvos o no y quieren mirar atrás y decir, bueno, hace 20 años yo acepté al Señor, así que soy cristiano. O hace 15 años hice la oración del pecador, así que soy cristiano. Pero cuando la Biblia habla de nuestra fe, de saber que tenemos vida eterna, nunca nos dice, mira atrás a una decisión que tomaste hace muchos años. No. La pregunta es si hoy mismo estoy confiando en Jesucristo para salvación. Si hoy mismo estoy descansando en Cristo para estar bien con Dios, o si en realidad estoy dependiendo de mis propios méritos. Es por eso que en el evangelismo le hacemos la pregunta a la persona, si tú llegaras a morir en el día de hoy, estuvieras delante de Dios y te preguntara por qué te debo dejar entrar en mi cielo, queremos saber dónde está la fe de la persona, en qué está confiando. Va a decir, bueno, porque soy buena persona, porque voy a la misa, porque trato de ser buen prójimo. Va a decir algo
mostrando que confía en sus propias buenas obras y sus propios méritos, o va a decir, porque Cristo Jesús me ha salvado de mis pecados? Entonces, si yo estoy dependiendo hoy mismo de Cristo Jesús, únicamente de Él y de su justicia, puedo estar seguro que tengo vida eterna. En segundo lugar, la segunda pregunta, ¿hay evidencia de ser regenerado por el Espíritu Santo? Cristo, ¿qué dijo? Por sus frutos los conoceréis. Y obviamente eso no significa que nunca hay mal fruto en nuestras vidas. Todos caemos en pecado. Pero después de ser regenerado y recibir nueva vida espiritual, hay un cambio en nuestras vidas, hay una transformación. Y el fruto del Espíritu poco a poco llega a ser más y más evidente en nuestras vidas. Amor, paz, paciencia, gozo, etc. Entonces, cuando nos examinamos, podemos ver si realmente el Espíritu Santo está produciendo su fruto en nosotros. Si no hay ningún amor, si no hay ninguna paciencia, si no hay ningún dominio propio, si sigo esclavo de todo pecado, es probable que yo no conozca a Cristo. Y la otra pregunta es si estoy siendo santificado progresivamente. Es muy relacionado con la segunda. En otras palabras, si Dios me está transformando poco a poco a la semejanza de Cristo. Si Dios está haciendo esa obra. Y sí, muchas veces los que luchan con esa seguridad de salvación son personas que les gusta mirarse en el espejo espiritualmente bastante. En otras palabras, siempre se están examinando para ver, ¿será que realmente soy o no lo soy, o soy o no lo soy? Y están como siempre batallando dentro de sí. Pero alguien ha dicho, y yo creo que con sabiduría ha dicho, por cada vez que nos miramos a nosotros mismos para evaluar nuestra fe, debemos dar 10,000 miradas a Cristo. Entonces, la razón que no somos salvos no es porque podemos ver que hemos llegado a cierto estándar de santidad. La razón que somos salvos es porque Cristo es nuestra justicia y porque Dios está haciendo la obra de cambiarnos poco a poco de adentro para afuera. Así que, hermanos, yo sé que muchos enseñan que se pierde la salvación, que no estamos seguros que podemos caer de la gracia, pero no es cierto. Hemos aprendido hoy que es imposible que un cristiano verdadero pueda perder la salvación. ¿Por qué? Porque Dios preserva la fe de todos los suyos. Porque todos los creyentes verdaderos perseveran en la fe. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, adelante. Amén. Muchas gracias, Pastor Jeremías, por esa enseñanza de la palabra. A ver, ¿quién está con duda de su salvación? Haga su pregunta. ¿Todos estamos seguros de la salvación? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Todos vamos al cielo? Parece que ha estado claro como el chocolate esta mañana todo. Buen día, pastor. Vamos a hacerle una pregunta. Excelente, hermano. Adelante. Buen día, hermanos. Quiero hacer una pregunta, por favor. Mucho gusto, hermano Jeremiah. ¿Cómo está? Mucho gusto de tanto tiempo. Que Dios le bendiga. Igualmente. La pregunta es la siguiente, por favor. ¿Por qué reiteradamente en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, Jesucristo mismo dice al que venciere? En realidad es una condición, digamos, voluntarista. ¿Podría explicarnos eso, por favor? Gracias. Excelente, hermano. Saludos también. Y pues, sí, Cristo está hablando de lo mismo que nosotros hemos estado diciendo. Que al que venciere se refiere al que persevera en la fe, al que sigue confiando en Cristo y confesando a Cristo hasta el fin. Entonces, Cristo nos exhorta, nos advierte de la importancia de perseverar en la fe, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Y si nosotros no perseveramos en la fe, estamos dando evidencia que realmente nuestra fe no es verdadera.
Así que sí, es necesario perseverar en la fe, seguir confiando en Cristo a pesar de las altas y las bajas en la vida. Pero gracias a Dios, todos los que realmente estamos en Cristo, Dios nos dará la gracia para seguir confiando en Él. Espero que me explico bien la respuesta. Gracias, gracias hermano, muy amable. Sí, verdad. Gracias. Amén. Amén. Y los creyentes dicen, no somos vencedores, ¿no? Somos más que vencedores, porque el que vence es Cristo y nosotros estamos en Él. Amén. Entonces, el creyente es más que vencedor, no solamente es vencedor. Entonces, Excelente, hermano. amén. Otra pregunta. Bueno, mañana vamos a tener nuestra última clase con el pastor Jeremías. Vamos a ver si él nos puede colaborar con otro curso. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Amén. Amén. Buen día, pastor. Adelante. Amén, ya. Pastor Jeremías, ¿cómo está? Un gusto saludar. Pastor, mi pregunta es, en la cual siempre he tenido dudas cuando me lo hicieron. ¿Qué participación tiene el hombre en su salvación y perdón? Bueno, excelente pregunta, hermano. Y pues la Biblia dice las salvaciones de Jehová, las salvaciones del Señor. Entonces no nos salvamos a nosotros mismos. Dios es el que nos salva. Y pues obviamente Dios Padre es el que nos eligió para salvación. Dios el Hijo, Jesucristo es el que logró nuestra plena salvación en la cruz, y Dios el Espíritu Santo es el que aplica la obra de Cristo a nosotros. Y nuestra responsabilidad es el arrepentimiento y la fe. Entonces, cuando me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Cristo Jesús, recibo la salvación una vez para siempre. Pero incluso la Biblia enseña que el arrepentimiento y la fe son regalos de Dios. Entonces no puedo jactarme por mi fe porque es un regalo de Dios. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la fe que yo pongo en Cristo Jesús para salvación es un don de Dios, un don del Espíritu Santo. Se dice en Filipenses 1:30 que se nos ha concedido no solo creer en Él, sino también padecer con Él. Entonces, se nos ha concedido, se nos ha dado el regalo de la fe en Cristo. Y el arrepentimiento también es un don de Dios. Por eso Pablo dice en 2 de Timoteo 2:25 que quizás Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Entonces, si me he arrepentido de mis pecados y he puesto mi fe en Cristo para salvación, es porque Dios me ha concedido los dones, los regalos del arrepentimiento y la fe. Entonces, en realidad no tenemos de qué gloriarnos. Por eso la Biblia, el que se gloríe en el Señor. Lo único que hacemos es recibir el regalo, pero incluso la fe para recibir el regalo es otro regalo. Entonces, toda la obra es del Señor y toda la gloria es para su nombre. Amén, pastor, muchísimas gracias. Ahora sí lo tengo muy claro. Amén. ¿Alguien más que tenga pregunta? Amén. Parece que ya no hay. Se agotaron las preguntas. El pastor Jeremías estará mañana con nosotros también, así que anótela las preguntas, anótela y mañana